Bienvenidos, estimados estudiantes, al aula virtual de la Institución Educativa Tecnológico Constructores. En esta oportunidad vamos a llevar el curso de Educación Cívica, corresponde a la sesión 4. Bueno, como es el curso, el primer tema, vamos a hacer una introducción a la educación cívica. Por ello, preguntamos, ¿para qué estudiar educación cívica? ¿Qué es lo que se nos ha enseñado en estos últimos años sobre educación cívica? Tradicionalmente se nos ha enseñado que estudiar educación cívica significa conocer fechas que se conmemoran, recordar el nombre de ciertos personajes y aprender de memoria algunos conceptos para el examen, ¿no? Pero la educación cívica en realidad es un mecanismo o instrumento de control social, pues inculca los principios que permiten mantener el orden político, social y económico imperante, ¿ya? Es decir que la educación cívica va más allá de conocer fechas conmemorativas o recordar personajes ilustres. En realidad, la educación cívica es un mecanismo, instrumento de control social. ¿Por qué menciono esto? Porque es a través de la educación cívica que te indican en cómo convivir con los demás, con las demás personas, y también de qué manera, ¿no? Cuáles son las leyes, las normas, los derechos, los deberes en la sociedad o en la comunidad en que tú vives, ¿no? ¿Quiénes la emite? Bueno, emite el Estado, la sociedad, entre otras formas de emisión, ¿no? Por ello, al estudiar educación cívica debemos conocer si lo planteado se cumple en la realidad, si los derechos que nos dicen que poseemos son respetados y si realmente disfrutamos de ellos o son solo una declaración, ¿no? Descubrir en todo caso por qué se nos otorga estos derechos, ¿no? Además, debemos considerar si es un individuo el que realiza una gesta o es el conjunto quien lo hace, es decir, si es solamente la persona o si es la sociedad. En ese sentido, es necesario que al estudiar educación cívica lo hagamos con sentido crítico, contrastando lo que se dice o está escrito con la realidad. Bueno, eso es para introducir a lo que es la educación cívica. Entremos en sí a la educación cívica. La etimología. El término de educación cívica proviene de dos voces latinas. Uno de ellos es educatio, que quiere decir alimentar, enseñar, formar, orientar. Más, por el otro lado está civis, que es ciudadano o persona. De tal forma que etimológicamente educación cívica significa enseñar, educar a las personas a que se conduzcan como ciudadanos. Como persona que aman a su ciudad, es decir, que defienden y respetan el orden social establecido. Es decir, las reglas, las normas, ¿no?, que se plantea digamos, en Pachacútec, que se plantea en el Perú, ¿no? Por ello dice, ¿qué cosa? Significa enseñar, educar a las personas a que se conduzcan como ciudadanos. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que se quiere la sociedad? Que seas un buen ciudadano. Por ello, indican que debes tú educarte como personas que aman a su ciudad, es decir, que defienden y respetan el orden social establecido, ¿no? Por otro lado, tenemos el concepto de educación cívica. La educación cívica se constituye como una disciplina de las ciencias sociales, que se basa en cierto enfoque de la historia y del contexto económico-social en que se desenvuelven los hombres. Enseña la forma como debe comportarse cada integrante de la sociedad respecto a los demás y respecto al Estado. Ojo, respecto a los demás y respecto al Estado, orientando así la convivencia social. Por eso sirve la educación cívica, ¿ya? Acá en este curso vamos a ver las leyes, las normas, deberes, derechos, ¿no?, entre otras cosas, ¿ya? Es muy interesante, muy importante la educación cívica. El objetivo tiene como objetivo otorgar a los estudiantes los conocimientos necesarios para que en el futuro cumplan con su rol de ciudadanos, conozcan sus deberes, derechos y se comprometan a formar parte de la comunidad, ¿ya? También tiene una finalidad que busca fortalecer
los espacios de convivencia social entre las personas, ya sea dentro del plantel educativo o en la sociedad, ¿ya? Para ello es necesario plantear este pequeñito problema, que es el hombre frente a la naturaleza. La sociedad, por un lado está la sociedad y por el otro se encuentra la naturaleza. No quiere decir que no están relacionadas, sí están relacionadas, pero son dos cosas distintas. Por ello, la sociedad es una realidad totalmente distinta a la naturaleza. Por un lado tenemos la naturaleza y por otro la sociedad, ¿no? La sociedad es donde el hombre se desarrolla, ¿no? El hombre interactúa, pero es en la naturaleza donde vive, ¿no? La naturaleza es un orden o sistema de elementos relacionados los unos con los otros por un principio particular, que es el de la causalidad. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que se desarrollan, se desenvuelven ciertos hechos en la naturaleza que son independientemente del hombre. Es decir, una plantita crece en medio de la selva no necesariamente porque el hombre ha intervenido en ella. Los animales, los ríos, los lagos, entre otras especies, ¿no? Son de manera causal, ¿ya? Tienen una causalidad, ¿ya? El hombre no interviene mucho, pero en la sociedad sí, pues, ¿no? En la sociedad, en cambio, viene a ser un orden que, entre otras cosas, regula e influye en la conducta de los hombres. Es la sociedad que te dice, ¿no? Oye, no hagas esto que está mal. Oye, sí, esto es correcto, esto está muy bien, ¿no? Síguelo haciendo, ¿no? ¿Qué cosas están haciendo? Están regulando e influyendo en tu conducta, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pues, ¿no? La sociedad o el hombre interviene en la naturaleza. El hombre actúa sobre la naturaleza para satisfacer sus necesidades y desarrollar ciertas capacidades. A su vez también la puede transformar, ¿no? Es decir, el hombre necesita de la naturaleza para poder satisfacer sus necesidades, ¿no? Y también desarrollar ciertas capacidades como el hecho de interrelacionarse con la naturaleza, la construcción, entre otras cosas, ¿no? A su vez también esto lo puede transformar, ¿no? Lo puede transformar de la realidad que es ahora a otra realidad, ¿no? También sabemos muy bien que el hombre es un ser social por naturaleza. ¿Qué cosa quiere decir esto, profesor? Que sus diferentes actividades las realiza en conjunto, los realiza con otros seres humanos, conviven con otros seres humanos, ¿ya? Eso no olvidar, el hombre es un ser social por naturaleza porque realiza sus diferentes actividades en conjunto con otras personas, ¿ya? Y a su vez conviven con ella, ¿no? Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les apoye bastante el tema de educación cívica. Es una introducción y cualquier duda o consulta no duden en hacerme. Lo que corresponde a la actividad de este tema es realizar un pequeño mapa conceptual o un organizador visual en general, ¿ya? Espero que se encuentren bien. Les envío un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Hasta una próxima oportunidad.